Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión, mi nombre es Andrés y el día de hoy me gustaría que charlemos un poquito y que reflexionemos sobre la importancia de permitirnos madurar con las experiencias. Me parece interesante que podamos charlar este tema ya que muchas veces nos sucede que nos exigimos el saber cómo responder ante una situación nueva de antemano. Es como si nos pedimos antes de que la situación se dé ya saber cómo resolverla, antes de vivir la experiencia saber cómo resolverla. Y no nos damos precisamente el espacio de madurar con la experiencia que estamos viviendo. Esto, por ejemplo, nos pasa mucho cuando estamos en pareja. Es como si tenemos nuestras primeras experiencias de pareja y pretendemos que nos salga formar una pareja estable o ordenada o sana o una pareja que funcione. Generalmente lo que nos sucede cuando son nuestras primeras experiencias de pareja es que nos van a pasar un montón de situaciones que nos van a descolocar, que nos van a hacer sentir mal, que vamos a equivocarnos, que vamos a ver que el otro se equivoca y precisamente desde todas esas equivocaciones que vamos como aprendiendo, que vamos madurando con esas experiencias. Y muchas veces nos sucede que nos pedimos ya ser maduros antes, como tener la respuesta o el saber cómo resolver una situación antes de vivir la experiencia por primera vez. Y eso es un imposible y lo único que logramos con eso es como castigarnos y cuestionarnos. Así que vamos a charlar un poquito sobre eso y cómo aprender a desarrollar la paciencia en los procesos de la vida y el abrirnos precisamente a madurar con las experiencias. Que como yo lo veo es un viaje que nos lleva la gran mayoría de la joven adultez, que vivimos como nuevas experiencias por primera vez. La primera vez que tengo una pareja, la primera vez que tengo un trabajo, la primera vez que voy a la universidad, la primera vez que, no sé, tengo relaciones con amigos ya más maduras, ya no son las relaciones de la secundaria que nos vinculaba tal vez la escuela o algún deporte, sino que ahora son relaciones de la vida ya adulta que las cultivamos con otros, como con otras intenciones, vamos a decir. No sé, supongamos que empiezo en mi primer trabajo y bueno, ahí voy a generar ciertas amistades, pero esa amistad lo que me va a estar uniendo es el trabajo. Entonces a veces en el trabajo generamos amistades para mucho tiempo y otras veces es simplemente para el tiempo en el que estamos trabajando. Entonces ahí no es, la amistad es como un compañerismo, es como el vivir una experiencia de compañerismo y sí, compartir el ámbito laboral. Entonces todas esas son experiencias nuevas que nos van exigiendo tener como desarrollar habilidades que posiblemente antes no hemos desarrollado, porque precisamente es la experiencia la que me permite el desarrollar esa habilidad. Y como dije al principio, muchas veces nos pedimos ya tener la respuesta antes de vivir la experiencia. Y no tomamos conciencia de que, como esta frase que muchas veces escuchamos, que hay muchos autores que la traen, que es esto de hablar que hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de cultivo y hay un tiempo de cosecha para cada proceso en la vida. Si yo comprendo que para cada proceso en el que yo estoy viviendo hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de cultivo y hay un tiempo de cosecha, voy a poder trasladar esta metáfora que se utiliza en agricultura para las experiencias de la vida cotidiana. Si nos vamos a esta metáfora y empezamos a reflexionar sobre ella, nos vamos a dar cuenta de que un agricultor lo que hace es primeramente cultivar la tierra, ¿sí? Es prepararla, abonarla para plantar la semilla, ese es el momento de siembra. Luego hay un tiempo de cultivo, ¿sí? Un segundo tiempo de cultivo vamos a decir, en el que esa semilla se la está cultivando, se la está cuidando, se la está regando. Y por último hay un tiempo de cosecha. Luego de que esa planta germinó y creció, hay un tiempo de cosecha del fruto que esa planta me dio. Entonces, todo ese viaje es un viaje que lleva mucho tiempo de aprendizaje para quienes están trabajando en el campo. Ahora, si sos un agricultor joven y es la primera vez que estás cultivando o que estás como preparando la tierra y abonando y plantando una semilla, es muy posible que tus primeros cultivos no den tanto fruto, no den el mismo fruto que un cultivo de una persona que tenga mucha experiencia en el rubro. Es natural que empieces a encontrar fallas, no sé, de repente la planta que vos tenías había una infestación que no sabías en ese terreno y se te muere todo el cultivo. Bueno, si en ese punto en el que se te muere el cultivo te empezás a cuestionar y te empezás a decir, yo tendría que haber sabido, cómo no te diste cuenta, cómo no lo sabías hacer, cómo no averiguaste lo suficiente, bueno, si te empezás a hacer todos esos cuestionamientos,
ahí ya estás como en un primer punto de como de autocastigo, sí, como de autoflagelo, nos empezamos como a castigar y a enojarnos con nosotros por no saber cómo hacer eso antes. Lo que no tomamos conciencia es que precisamente de la misma forma que ese agricultor necesita ese tiempo de siembra, cultivo y cosecha, nosotros también necesitamos un tiempo de siembra, cultivo y cosecha para cada experiencia nueva que vivimos. Entonces, si ese agricultor son los primeros cultivos que tiene y el primer cultivo se le muere por una infestación y no se permite tomar el aprendizaje de eso que experimentó, lo que va a sentir es que fracasó, que su cultivo fracasó y que no sirve como agricultor. Por el contrario, si él se permite comprender que, de la misma forma que la planta que está queriendo hacer crecer necesita todo un proceso para poder dar fruto, él mismo, en sí mismo, necesita todo un proceso para poder dar fruto de la experiencia de ser un agricultor como experimentado. Ser un agricultor experimentado sería el fruto de toda una vida de experiencia en la agricultura, de plantar y tener como muchas pérdidas de cultivos para yo aprender cómo llevar adelante un cultivo. Ahora, si trasladamos esta metáfora a nuestros proyectos de vida, a una carrera, a una pareja, no sé, a querer independizarme económicamente, si yo traslado esta metáfora de la agricultura y la traslado a mi vida, me voy a dar cuenta de que para todo proyecto que yo me embarque en mi vida, incluso para el proyecto entero de mi vida, toda mi vida vista como un proyecto, va a ser exactamente la misma metáfora. Vamos a tener un tiempo de siembra, un tiempo de cultivo y un tiempo de cosecha. A veces cuando iniciamos un proyecto no nos damos cuenta de que tal vez la falla estuvo en el cultivo de la tierra, en el cultivo previo para yo realizar ese proyecto que quería. Y ahí también podemos sumarle a esta metáfora ese tiempo de cultivo previo. Previo a la siembra de la semilla, yo necesito hacer un cultivo de mí mismo. Supongamos que yo quiera hacer un proyecto, no sé, un emprendimiento de venta de, no sé, de zapatillas. Entonces, el tiempo de cultivo sería todo el tiempo en el que yo me informo y aprendo de cómo hacer un negocio, de cómo llevar adelante un negocio, de qué necesito, de cuánto necesito invertir, de si hago una tienda online o si hago una tienda física, de en qué momento tengo que hacer cada acción. Entonces podemos decir que es el tiempo de cultivo, pero a su vez también podemos ver a ese tiempo como el tiempo de siembra del proyecto. Porque si bien yo todavía no estoy accionando en lo material, yo todavía no estoy invirtiendo, ese tiempo de cultivo yo estoy sembrando la idea en mi mente, yo estoy sembrando como el proyecto en mi propia mente, yo me lo estoy imaginando, estoy concibiendo la idea de qué es lo que quiero, alcanzar en mi vida. Ese podemos decir que es el tiempo de cultivo y de siembra de la idea, del proyecto que yo tengo. Una vez que ese proceso empieza a tomar forma, yo ya empiezo a tener como un plan de acción y empiezo a desarrollar, bueno, ahora quiero hacer esto, quiero empezar por acá. Bueno, voy a tomar la primera acción, entonces voy a hacer una inversión y voy a comprar tal stock de zapatillas y voy a hacer una tienda online, voy a empezar a subir fotos y voy a empezar a hacer muchas acciones. Todas esas acciones me van a dar un primer resultado, yo voy a tener como esa primer cosecha. Yo hice las primeras acciones, subí las fotos, preparé la tienda online y cuando veo los primeros resultados, no sé, veo que nadie me compra, veo que o tal vez no tengo un sistema de pago, no sé, todo lo que vaya sucediendo en esa primera cosecha, ese primer fruto, me va a dar la respuesta de si yo hice el cultivo correcto entre la siembra y la cosecha. Si la cosecha que yo tengo no es la que yo esperaba y a mí me va a tocar, antes de cuestionarme, más bien empezar a permitirme comprender que hay un tiempo de maduración para cada proceso de la vida. Y ese tiempo de maduración, en el ejemplo que estoy dando del proyecto, es precisamente el aprender de qué es lo que sucedió que no tuve el resultado que quería la primera vez que llevé adelante las acciones, ¿sí? Si yo no me permito ese tiempo de madurez, ese tiempo de darme cuenta de qué es lo que pasó, que no tuve la cosecha que quería, lo que voy a hacer es, como dije en una parte del video, cuestionarme y sentir que fracasé sin tomar conciencia de que
todo proceso en la vida necesita su siembra, su cultivo y su cosecha, y que es precisamente de la cosecha que yo tengo que yo voy a sacar si ese tiempo de siembra y de cultivo fue el correcto o no, ¿sí? Por lo tanto, a mí lo que me toca es observar el resultado que tuve de mis primeras acciones para yo poder saber en qué fallé, qué tengo que resolver, qué tengo que mejorar. Ese proceso es continuo y es constante. Siempre tengo que ver los resultados que tengo de aquello que estoy sembrando en mi vida y en base a eso reflexionar si la siembra fue la correcta y si el cultivo fue el correcto. Si le di suficiente tiempo, si le di suficiente atención, si invertí los suficientes recursos o no, tal vez me faltó más recursos en la inversión. Entonces ahí yo empiezo a reflexionar y a tomar conciencia de qué es lo que fallé, en qué erré. Esa es la invitación que les hago con este video. De cada resultado que nosotros tenemos nos toca observarlo y ver si lo que yo sembré y lo que yo cultivé fue digamos, lo suficiente para el resultado que yo esperaba. Ese resultado a mí me va a estar contando lo que yo estoy sembrando y lo que yo estoy cultivando. Y a mí me va a tocar permitirme ese proceso de aprendizaje. Muchas veces nos pasa que queremos tener el resultado antes de haber hecho el cultivo correcto. Y a veces nos lleva toda la vida cultivar algo y tener el resultado que queremos. Y no se trata tanto de alcanzar ese resultado, sino más bien de lo que yo aprendo y de lo que yo crezco con esa experiencia. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco solamente en el resultado, no me voy a dar cuenta de que la vida es la unión de muchos resultados que nosotros vamos teniendo. El resultado que yo tengo de la primaria es el que a mí me permite empezar la secundaria. El resultado que yo tengo en la secundaria es el que a mí me permite empezar la universidad. Si yo no termino la secundaria, no voy a poder empezar la universidad porque es un requisito universitario el tener previamente la secundaria completa. Entonces, un resultado me va a habilitar el otro. Y un resultado nuevo me va a habilitar un nuevo resultado. Entonces, tal vez mi emprendimiento de zapatillas no tuvo un buen resultado. Vendí 5 zapatillas y el resto las tuve que ir rematando porque no supe cómo hacer para venderlas. Si yo considero que fue un fracaso mi primer negocio, no me voy a permitir comprender que de ese negocio yo aprendí muchas cosas que van a ser mi fruto para mi próximo negocio, para mi próximo emprendimiento. Si yo considero que el fruto de mis proyectos es el logro alcanzado que yo me mentalicé al inicio del proyecto, lo que yo sembré en mi imaginación, lo que yo me imaginé, lo que yo pensé. Si yo considero que el fruto o el resultado que yo tengo es o tiene que ser como yo me lo imaginé, no me voy a permitir comprender que el resultado va a ser las acciones que yo tomé, va a ser en base a lo que yo accioné, a lo que yo puse en práctica. Yo me imaginé una cosa, hice un cultivo de eso que yo me imaginé, lo sembré la semilla, empecé el negocio, empecé el proyecto, lo cultivé, empecé a subir fotos, me enfoqué en eso y así todo el resultado no estuvo. Si yo considero que el resultado para hacer un logro tiene que ser como yo me lo imaginé, voy a sentir que fracasé. Por el contrario, si yo comprendo que el resultado es el aprendizaje, el resultado de la cosecha que yo tuve es el aprendizaje de la experiencia, yo voy a comprender que ese fruto siempre voy a poder ponerlo en un nuevo negocio. Entonces tal vez luego de ese negocio de zapatillas que no tuve mucho logro económico, no logré cómo hacer que el negocio prospere, yo puedo tomar el fruto del aprendizaje de qué fue lo que falló. Tal vez me faltó publicidad, tal vez me faltó mayor inversión, tal vez me faltó mayor compromiso en el negocio porque estaba haciendo 2 cosas a la vez. Entonces yo voy a tomar el aprendizaje de eso y lo voy a poder poner en mi próximo proyecto. De la misma forma nos pasa con las parejas. Yo primero tengo una idea, yo tengo el proyecto en mi mente, lo visualizo, esa es la semilla de tener un proyecto de pareja, de construir una familia o de construir, no sé, supongamos que yo quiero una pareja para, no sé, salir, hacer diferentes actividades juntos. Entonces ese proyecto que yo tengo de pareja, yo me lo voy a estar imaginando y voy a estar haciendo el cultivo cuando, bueno, conozco a alguien, empiezo a llevar todas las acciones pertinentes para que esa pareja avance. Si esa pareja no avanza, supongamos que la pareja empieza a tener mucho conflicto, hay diferentes peleas, hay discusiones que no logran ponerse en acuerdo. Entonces, si la pareja se termina y yo considero que esa pareja fracasó porque el resultado que yo tuve, la cosecha, no fue lo que me imaginé,
me voy a estar perdiendo que la cosecha sí existió. La cosecha es el resultado de la experiencia, lo que yo experimenté, lo que yo aprendí de esa primera pareja. Y ese fruto, ese resultado que yo tuve en la pareja, lo voy a trasladar a la próxima. Pero para yo poder tomar ese fruto, yo tengo que hacer el aprendizaje de qué fue lo que falló. Yo necesito entender qué pasó, qué salió mal. Fue mi falta de compromiso, fue mi falta de conocimiento, fue mi falta de paciencia. Tal vez pretendía que la pareja avance mucho más rápido de lo que se estaba dando. Tal vez yo quería dar pasos muy grandes, quería irme a vivir juntos al mes. Y voy a decir, pero nos conocimos hace un mes, ¿cómo nos vamos a ir a vivir juntos a un mes de conocernos? Bueno, todos esos aprendizajes yo me los tengo que llevar. Supongamos que incluso en el ejemplo que di recién, me fui a vivir juntos al mes y vivimos juntos 3 años y fue un año súper lindo y 2 años de un montón de conflictos hasta que se terminó la pareja. De vuelta, ahí me va a tocar cultivar la cosecha, vamos a decir, el empezar a reflexionar y comprender qué pasó que no tuve el resultado que yo sembré, que yo esperaba, que yo me imaginé. Cuando yo veo que el resultado no se dio tal vez porque nos adelantamos a muchas etapas de la pareja y nos fuimos a vivir juntos cuando todavía no estábamos preparados, no éramos lo suficientemente maduros como para hacer ese compromiso, porque irse a vivir junto con una pareja es un compromiso de pareja, es un proyecto de pareja. A veces nos pasa que nos mudamos a vivir junto con nuestras parejas cuando todavía no estamos preparados y eso hace que se generen muchos conflictos que eventualmente llevan a que la pareja se termine. Pero si yo considero que mi pareja fracasó, lo que voy a estar haciendo es no cultivando ese fruto, ese aprendizaje que tuve de la pareja. Por el contrario, si yo me permito ver y reflexionar y observar qué pasó con mi pareja que falló, yo voy a tener todas unas respuestas, un conjunto de respuestas que van a ser el fruto de esa experiencia. Falló por esto, falló por esto, falló por esto, falló por esto. Todo eso yo lo voy a poner al servicio de mi nuevo proyecto de pareja. Lo voy a trasladar todo ese aprendizaje a mi nuevo proyecto de pareja. Si mi nuevo proyecto de pareja vuelve a fallar, voy a tener todo otro conjunto de aprendizajes. Y así nos va pasando. Y con cada uno de esos aprendizajes vamos madurando, con cada una de esas experiencias vamos madurando. Muchas veces cuando estamos en el ámbito de la pareja es como que nuestras primeras parejas tenemos esa sensación de enamoramiento y que va a ser la única y es la pareja de mi vida y no tomamos conciencia de que en esas primeras etapas, no sé, supongamos que tenemos 19, 20, 21, en esas etapas somos todavía muy jóvenes, recién estamos aprendiendo de qué se trata la vida, recién nos estamos empezando a conocer y todavía precisamente no nos conocemos, no sabemos todo sobre nosotros, estamos aprendiendo a conocernos. Y cuando empezamos parejas en esos puntos, no nos damos cuenta de que todavía somos muy inmaduros, nos falta aprender muchas cuestiones de la vida que vamos aprendiendo precisamente con las experiencias y ponemos todas las fichas a esa pareja y queremos que esa pareja funcione. Y no nos damos cuenta de que la cosecha no es que esa pareja funcione y sea la pareja para toda la vida, sino más bien el aprendizaje que esa pareja te va a dar, el aprendizaje que esa primer pareja te va a dejar. Entonces, si tu primer pareja fue muy conflictiva y hubo muchas peleas, que vos decís, un montón de peleas sin sentido, bueno, ese es tu aprendizaje, esa es tu cosecha. Lo que les invito a reflexionar con este audio es a permitirse tomar el aprendizaje de las fallas y de los errores y que esa sea tu cosecha, no tanto el logro como te lo imaginaste al principio. Porque muchas veces cuando nosotros nos imaginamos una idea puesta en práctica, la idea toma otra forma porque la vida es móvil, la vida tiene muchos aspectos complejos que en nuestra mente parece súper sencillo llevar adelante un negocio de zapatillas o llevar adelante una pareja, pero cuando lo llevamos a la práctica es más complejo, hay más cuestiones que resolver. Y todas esas cuestiones son como puntos ciegos, puntos que yo no veo de mí mismo, que se ponen a la luz cuando yo empiezo el camino. Y si yo me empiezo a frustrar y me empiezo a cuestionar por no saber antes lo que no sabía, lo que me pasa es que es como un imposible, yo no puedo saber lo que no sabía. Entonces, si no sabía algo, es natural que falle o que me tropiece, porque precisamente yo no veía el tronco que estaba delante. Ahora que me lo tropecé, lo empiezo a ver y ya no me lo voy a volver a tropezar. Incluso pasa que a veces necesitamos tropezarnos 2, 3, 4 veces con la misma piedra o el mismo tronco para decir, buah, no, por acá definitivamente no es. Eso nos pasa mucho en las parejas, es como que seguimos tropezando con la misma idea hasta que nos damos cuenta y decimos, no, bueno, ya, por acá no es.
tengo que cambiar de rumbo porque este rumbo siempre tengo pareja que les pasa siempre lo mismo. Tengo que tomar conciencia de que hay algo en mí que tengo que resolver para yo poder entender qué me está pasando, que choco con la misma piedra, qué es lo que no estoy viendo. Entonces cuando hago el proceso, y ahí nos toca muchas veces hacer un proceso terapéutico, empezar a abrir ciertas charlas que a mí me permitan la autoindagación, es en esa autoindagación que yo empiezo a comprender qué pasó que mis parejas fallaron, o qué pasó que mis negocios fallaron, o qué pasó que, no sé, que mi vida de familia no es como agradable, no se está viviendo bien la vida de familia, qué está pasando en mi vida en general. Entonces ahí yo empiezo a abrir esas charlas y empiezo a resolver cuestiones personales que me impiden tener ese logro, tener esa cosecha que yo quiero, que es una pareja, una vida de familia armoniosa, un trabajo que me guste, un proyecto personal que me haga sentir entusiasmado. Cuando yo me permito comprender que es precisamente de abrir esas charlas y empezar a hacer esa autoindagación que yo empiezo a tener respuestas de qué es lo que pasa, que mi cosecha no es la que yo quiero, empiezo a tomar el aprendizaje de todas las cosechas que no dieron frutos, y ahí ese es el fruto de esa cosecha, vamos a decir. Cuando yo tomo el aprendizaje, cuando yo convierto la falla, el error en aprendizaje, es precisamente ahí cuando yo puedo convertir esa falla en un fruto, en un aprendizaje, en algo que yo puedo cosechar, que yo puedo tomar de esa experiencia e invertirlo en mi próxima experiencia. Y de esa manera es transformar los fracasos en aprendizajes. Y cuando yo transformo los fracasos en aprendizaje, me doy cuenta de que nunca fracasé en la vida, porque no podemos fracasar si cada fracaso es un aprendizaje para algo nuevo que voy a hacer. Entonces siempre yo voy a tener como ese foco de permitirme tomar de las fallas o de los errores que yo voy teniendo en mi vida el aprendizaje que me deja, y de esa manera madurar con cada experiencia, y con esa madurez yo voy a invertir en mi nueva experiencia. Y de esa manera me soy más paciente y me permito la falla, me permito el error, que es algo que hoy por hoy en la sociedad que estamos viviendo no nos permitimos. No nos permitimos el error, queremos que las cosas nos salgan cuando todavía no nos salen. Queremos que las cosas se den rápido cuando se necesita esperar un tiempo, hay un tiempo de maduración. Todo fruto tiene un tiempo de maduración, y nosotros podemos vernos a nosotros mismos como un fruto de la tierra. Somos como un fruto que necesita todo un proceso para madurar. Y ese proceso te lo da la vida, ese proceso te lo da las experiencias. Y cuando vas llegando a los 30, vas llegando a los 35, te vas dando cuenta de que has cultivado muchísimos aprendizajes en tu vida y te vas transformando como persona, te vas convirtiendo en una persona más madura. Y desde ahí las experiencias se viven desde otro lugar, porque ya tenés todo el cultivo de las experiencias que has vivido. Pero si por el contrario no has cultivado nada de esas experiencias, que has como fallado, o que has tenido o no has tenido la cosecha que esperabas, si no has cultivado nada, lo que te sucede es que empezás a sentirte frustrado, empezás a sentir que no hiciste nada en tu vida y no lográs como ver lo positivo de todo lo que sembraste y fuiste cultivando en tu vida. Porque esto es algo que nos pasa a todos nos pasa el estar sembrando ideas, pensamientos, proyectos, cultivándolos, y que esa cosecha no llegue a ser lo que yo esperaba. Es parte del proceso de la vida, no sé, preparamos un examen para tener un 10 y nos sacamos un 4, y vos decís, ¿qué pasó que me sacó un 4? Bueno, porque tal vez el conocimiento lo tenés, pero lo que te falta es la habilidad de relacionarte con el profesor y de comunicar lo que vos sabés para poder tener esa nota alta. Tal vez fuiste al examen muy nervioso, tal vez fuiste al examen con muchas inseguridades, con dudas, con falta de firmeza, y eso también es una habilidad que necesitamos generar cuando estamos estudiando una carrera. Entonces, tal vez sí, el conocimiento lo tenés, pero te falta cultivar en vos la firmeza, o la determinación, o la comprensión del texto, porque tal vez tenés la información pero no lo terminás de comprender en tu mente. Entonces todo eso, esos errores que podemos ver en el estar estudiando una carrera, si yo los empiezo a cultivar y empiezo a reflexionar y decir qué pasó que fallé, ahí yo empiezo a tomar ese fruto y voy creciendo con esa experiencia, voy madurando. Y de esa manera yo maduro, yo crezco y voy pudiendo tomar de todas esas experiencias lo aprendido y ponerlo en las experiencias nuevas.
La invitación que yo les hago con este audio es a permitirnos tomar el aprendizaje de las cosechas que no dieron fruto. Porque si yo no me permito ese aprendizaje, como dije, me frustro y siento que no logré nada en la vida. Y no nos damos cuenta de que la vida es un proceso largo que se mide no de acuerdo a lo que los demás están haciendo, sino de acuerdo a mi propia vida, lo que yo estoy invirtiendo, lo que yo sé, mi experiencia de vida, lo que yo puedo dar, lo que yo puedo construir en mí mismo. Cuando yo me empiezo a mirar a mí, empiezo a sembrar, a cultivar y a cosechar mis propias experiencias y a como nutrirme de las experiencias de los demás. Y no tanto a competir con los demás, porque como dije en audios anteriores, la competencia nos termina haciendo sentir frustrados, porque no nos damos cuenta de que cada quien tiene diferentes caminos, cada quien vive diferentes experiencias y tiene diferentes habilidades personales. Y eso hace que cada experiencia de vida sea diferente. Todos vamos a estar viviendo experiencias de vida diferentes en una sociedad que vivimos en común. Y precisamente es el aprendizaje de cada uno lo que nutre a la sociedad. Por eso mi invitación es a aprender de las experiencias que vivimos para poder crecer como individuos y poder ser más maduro a la hora de accionar en los futuros proyectos. Así que bueno, espero que les haya gustado esta reflexión. Recuerden entonces que la parte de la siembra tiene que ver con las ideas, lo que yo me proyecto, lo que yo imagino que quiero para mi vida. La parte del cultivo es la parte en la que yo me preparo, aprendo, tomo información y pongo en práctica las acciones necesarias para que eso que yo sembré, esa idea que yo tengo en mi mente, la pueda sembrar a la vida, pueda llevarla a las acciones, pueda poner las acciones pertinentes para que eso se dé, para que me dé fruto. Y la cosecha va a ser los resultados que yo tenga de mi siembra y mi cultivo, independientemente de lo que yo me imaginé. Yo voy a tener un resultado y ese resultado a mí me va a tocar verlo y decir, ok, no tuve el resultado que me imaginé, tuve el resultado que me imaginé o tuve más resultados de lo que me imaginé. Entonces, con ese resultado yo tengo que aprender y ver qué pasó en mi siembra y en mi cultivo que no llegué al resultado. Y de ahí tomar el aprendizaje. Ese sería como el proceso para yo poder madurar. Veo la cosecha y de esa cosecha aprendo para ver qué pasó. Que la cosecha no fue lo que esperaba, fue lo que esperaba o superó mis expectativas. Y de esa manera siempre yo voy a poder aprender y siempre voy a poder tomar esa cosecha. Entonces la cosecha no es el resultado en sí, sino el aprendizaje. Así que bueno, espero que les guste esta reflexión, que me haya podido dar a entender. Me pueden dejar preguntas, las podemos seguir reflexionando. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.